Continuamos desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, muy a gusto, muy contentos, con mucho frío, así que los que van a venir a estar de manera presencial, los invitamos que se abriguen. A los de producción llegamos todos bien abrigaditos, ¿verdad? Ya está saliendo un poquito el sol. ¿Estamos en esta? Perfecto. No hay problema. Bueno, estamos listos, continuamos con el programa. Tenemos ya lista a la licenciada Aura Diana Romero Rangel, presidenta de la Comisión 2030 de Coparmex. Vamos a platicar un poquito de ella. Ella en junio del 2018, estudió la actualidad en maestría en responsabilidad social empresarial en la Universidad Anáhuac de Querétaro. En junio de 2016, la licenciatura en Innovación y Gestión Educativa en la Universidad Autónoma de Querétaro. En enero de diciembre de 2015, movilidad académica Hope College, Michigan, en Estados Unidos. Y en junio de 2011, preparatoria, pues la escuela de la John F. Kennedy, 100% queretana. Más o menos un poquito su experiencia laboral. Septiembre, asistente administrativa en complejos residenciales, de septiembre de 2011 a junio de 2012. Diseñadora instruccional WIME, Web Interactiva y Media, desde agosto de 2013 a diciembre de 2014. Coordinación, prevención, violencia, puerta abierta en la IAP. En agosto de 2016, la actualidad directora de Relaciones Públicas y Fundación de Complejos Residenciales. En febrero de 2018, actualidad, perfectamente. Ella nos va a hablar sobre la Agenda 2030. Así me dicen, producción, ¿ya la tenemos lista? ¿Sí? Bueno, con ustedes, la licenciada Aura Diana Romero Rangel, Agenda 2030. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Ya me escuché. Excelente. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la bienvenida. Muchas gracias a los organizadores, pues los saludo a todos. Y bueno, tal como Betty, que hace ratito pasó antes, pues también le quisiera agradecer esta gran oportunidad a Alfonso Jiménez y felicitarlo por esta gran iniciativa de tener paridad en las expositoras. La verdad es que siempre el punto de vista de muchos y de diversos espacios siempre va a ser más poderoso que las voces de unos cuantos. Entonces, muchas gracias por el espacio. Ya mandé mi presentación, entonces, si la gustan ya proyectar. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy Aura Romero, soy presidenta de la Comisión de Agenda 2030 de Coparmex Querétaro y he nombrado a esta ponencia la nueva forma de hacer negocios. Siguiente. Y bueno, quisiera empezar un poco con experiencias. La verdad es que a mí me gusta más como todo lo presencial, pero bueno, ahorita en lo virtual a ver cómo nos va. Pero me gusta siempre conectar. Como vieron en mi currículum, yo soy educadora, entonces siempre es esta parte de interactuar y de tomar en cuenta las experiencias de las personas con las que vamos a platicar o con las que vamos a construir. Entonces, a manera de reflexión, es como situarnos en el aquí y ahora, ¿no? Y, o sea, planteo estas preguntas, justo para ir conectando el tema de Agenda 2030 con empresas. Seguramente muchos han dicho, bueno, sí, ya estamos escuchando mucho de la Agenda 2030, es el tema que está de moda, es el tema que está en boga, pero eso a mí como empresario, ¿qué? ¿No? O sea, igual es muy válido, ¿no? Sobre todo con estos temas que están tomando mucha fuerza, pues el decir a mí en la empresa cómo lo puedo integrar o por qué me debería importar o por qué debería voltearla a ver. Y bueno, la idea es que todos salgamos como un poco más concientizados. Pero bueno, regresando un poco a la experiencia, es como hay que reflexionar, ¿no? ¿A quién nos han pedido a la hora de hacer un trámite o a la hora en el día a día de la operación de nuestras empresas, a quién nos han pedido mordidas, ¿no? O cuántos de nosotros en el último mes o tal vez en los últimos 6 meses nos hemos enterado de algún delito y cuántos de los delitos que hemos reportado, cuántos de esos han obtenido justicia. Pero también al mismo tiempo, ¿cuántas empresas pagan sus impuestos o pagamos nuestros impuestos? ¿Cuántas empresas pagamos salarios justos? ¿Cuántas empresas o cuántos empresarios pensamos que hay mejores formas de hacer las cosas? Pues realmente cuántos nos involucramos para que esas formas se lleven a cabo o para que esos objetivos sean alcanzados. Siguiente, por favor.
Y entonces todo eso radica y todo eso lo resume tal cual esta frase de Emma Watson, que bueno, es una muy reconocida actriz, pero además activista, sobre todo en el tema de derechos humanos y de equidad de género, de If not me, who? If not now, when? O sea, si no lo hago yo, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Entonces, digo, estamos en un contexto diario en las noticias, es López Obrador o tal persona o tal asociación o tal grupo, queja, 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 pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Siguiente. Y bueno, no podemos hablar de la Agenda 2030 sin antes tocar el tema de desarrollo sostenible. Siguiente. El desarrollo sostenible, igual ya también lo tocó un poquito Betty, es un concepto que surge sobre todo en la década de los 80, específicamente en el informe de Brundtland, titulado Nuestro futuro común. Y Jeffrey Sachs, un economista americano que ha tenido muchos libros, tiene muchos cursos, define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer a las futuras generaciones. Es decir, que hoy nuestra generación podamos vivir de una manera pues, bien, armoniosa, satisfaciendo todas nuestras necesidades, pero que eso no implique dejar a las futuras generaciones sin recursos o sin una estructura o sin todo lo que necesiten para también llevar una buena vida. La Semarnat, esto me gusta mucho cómo lo separan. El desarrollo sostenible es soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Y eso es muy importante. Y eso, como el primer takeaway sería este. El desarrollo sostenible no es solo un tema de medio ambiente, no es solo un tema eh, pues de hippies o de ambientalistas. Es un tema integral en donde se tienen que ver las tres aristas. Por una parte el medio ambiente, por otra parte el desarrollo económico y la viabilidad económica, y por otro lado lo social, que también la gente está, la cuestión de bienestar, la cuestión de oportunidades. Hay mucha discusión en el ámbito académico sobre la diferencia entre sustentable y sostenible. Hay muchas formas de categorizarlo. En la comisión, y bueno, la que personalmente también creo que tiene mucho sentido, es que sustentable hace referencia únicamente a lo ecológico, a la parte de cuidar el medio ambiente, de la integración de energías renovables, los sistemas de ahorro y demás. Y sostenible tiene una mirada mucho más integral. Un desarrollo sostenible toma en cuenta qué tanto va a afectar la economía, qué tanto va a afectar a las sociedades, este cuidado del medio ambiente, y tiene una visión en el tiempo. Sostenible finalmente es algo que se pueda sostener en el tiempo, sea una empresa, sea una idea, sea un modelo económico, un modelo político. Siguiente. Y bueno, eso nos lleva a la Agenda 2030. O sea, dentro de todo este concepto que se venía trabajando desde la década de los 70s, 80s, surge la Agenda 2030. Siguiente. Antes, bueno, estaban los objetivos del milenio, que fueron del 2000 al 2015. Esto, pues, en la Asamblea General, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas plantearon objetivos que se querían alcanzar del 2000 al 2015 para poner un fin a la pobreza. El gran problema de esos objetivos era, uno, que estaba muy orientado a que los países ricos o a los países del norte global invirtieran y destinaran recursos a los países en vías de desarrollo o a las economías emergentes. Entonces, esa era una mirada completamente hacia los gobiernos, no se tomaba en cuenta a la sociedad civil organizada, y también era como una concepción mucho más económica y mucho más orientada al discurso de riqueza, pobreza, no se tomaban en cuenta otros elementos. Llega el 2015, fallamos como mundo en llegar a esos objetivos, y entonces se vuelven a hacer los trabajos pertinentes para generar otra agenda. Entonces, esta agenda, esto en palabras de José Antonio Alonso, es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, comenta que la agenda anterior era una lucha contra la pobreza con los grandes protagonistas, los gobiernos y los países ricos.
Pero la gran diferencia de la Agenda 2030 es que es mucho más inclusiva y también que se consultó ya no solo a los gobiernos o a los países ricos, sino también ya a expertos, a organización civil organizada, pero también a países en vías de desarrollo. Entonces, pues bueno, esto dio como resultado la Agenda 2030, que se define mucho como el plan de acción en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. O sea, tomando en cuenta estas tres aristas que les comentaba: el medio ambiente, la economía y la sociedad. Fue aprobada en el 2015 por los 193 países miembros, y la agenda tal cual tiene 17 objetivos que ahorita se los voy a enseñar. Y bueno, en total tiene 169 metas. Siguiente. Ay, ya iba a cambiar acá. Entonces, estos son los objetivos, seguramente todos los han visto. Y pues es eso justo, ¿no? El número uno, claro que es el fin de la pobreza, pero tiene objetivos en cuestión ambiental, en cuestión económica, en cuestión social. Y pues bueno, también hay ya mucha información. Tenemos la página de la Agenda 2030 en México, donde se alió el gobierno de México con INEGI y podemos ver los indicadores por meta. Siguiente. Pero bueno, ok, o sea, igual muchos me pueden decir, pues está bien padre ahora, qué bien, pero ¿y eso qué? ¿No? ¿Eso qué con las empresas? ¿Eso qué con el giro? Digo, yo me desempeño en el giro inmobiliario, igual muchos dirían, pues qué incongruencia, ¿no? Como un giro a veces tan agresivo o tan polémico puede estar en estos temas. Pero bueno, eso al rato les platico. Pero bueno, o sea, eso, ¿qué importancia tiene para los empresarios? ¿Qué importancia tiene para el desarrollo económico que queremos generar para Querétaro? Y para eso me permití buscar las tendencias de consumo de este año. Siguiente. Entonces, Euromonitor Internacional, como por febrero del 2020, digo, obviamente estas tendencias tendrán ya que ser vistas bajo el foco de la pandemia, pero publicó estas tres tendencias de consumo a nivel global, de las cuales 6 tienen que ver con la Agenda 2030. Pero bueno, la primera es inteligencia artificial, de nuevo la puse aquí, pero bueno, la gente está buscando más asistentes electrónicos como Alexa, como Siri, y esta parte como de integrar las tecnologías a nuestra vida diaria. El segundo es información en segundos, o sea, ya los consumidores, y todos lo sabemos si estamos más como en la parte de ventas, ya no están dispuestos a buscar tanto. Si no pueden obtener la información en cuestión de segundos, ya los perdimos. Igual esos no tienen tanto que ver, pero la primera que tiene que ver es movilidad sin límites. Esta tendencia refleja que estamos adoptando un modelo de economía colaborativa. ¿Qué quiere decir? Para estas nuevas generaciones, que muchos también somos parte, ya la posesión de algún medio de transporte ya no es importante. Es mucho más importante estos sistemas de pagar un servicio o de rentar, por ejemplo, Didi, Uber y demás, o los sistemas de bicicletas o de scooters en las ciudades. Y bueno, también está la parte de movernos de una manera que implique menos efecto negativo en el medio ambiente, por bicicletas o caminar. Entonces, eso es una tendencia muy grande. La movilidad de una manera más amigable y de una manera más colaborativa, sin tener a fuerzas que tú tener algo propio. Eso, bueno, claro que es como una gran oportunidad o un riesgo, depende de cómo se quiera ver, para la industria de autos, para la industria pues sí, de autos básicamente, y bueno, todos los que están implicados. La cuarta tendencia es inclusivo para todo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los consumidores también cada vez somos, bueno, siempre hemos sido muy diversos, pero antes las marcas no lo veían. Y ahora la marca que no vea la diversidad o que no respete la diversidad en cuestión de etnia, en cuestión de raza, en cuestión de orientación sexual, en cuestión de familias, o sea, ya sabemos que la familia no es la nuclear que siempre nos enseñaron. Entonces, las marcas que no integren esto, pues ya tendrán grandes pérdidas, y ya no solo buscan productos que satisfagan las necesidades, sino también productos que reflejen sus valores, ¿no? Y esto pues hemos visto muchísimo.
una marca que igual el director o los socios o algún colaborador hace una falta de respeto hacia un grupo, sean mujeres, sean personas afroamericanas, sean personas con discapacidad, pues bueno, su reputación está afectada y finalmente pues va a afectar en el desarrollo de la empresa. La otra tendencia, la quinta, es el cuidado de uno mismo. Esto yo creo que fue algo muy, muy fuerte, sobre todo ahorita en la pandemia, de la importancia de cuidarse a uno mismo y la importancia de mantener o de promover espacios de bienestar integral. Ya no solo se trata de comer bien, sino de comer bien, de vivir bien, de dormir bien, de socializar bien. Y eso, bueno, claro que tiene que ver con el desarrollo y claro que tiene que ver con qué hacemos como empresas para promover ese bienestar integral. La sexta es hogares funcionales o multifuncionales. Esto también ya la tendencia ya venía desde antes, pero ahorita se intensificó mucho más por esto del home office, del trabajo remoto, pero también justo para un ahorro, ¿no? La gente ya no se quiere trasladar, ya digo, estoy en el giro inmobiliario, la gente cada vez te pregunta más, oye, ¿y aquí va a haber escuelas? ¿Y aquí cerca va a haber clínicas? ¿Y aquí cerca va a haber servicios? Y bueno, sí lo podemos ver en todas las nuevas propuestas que son distritos urbanos. Ya la tendencia es generar espacios donde pues todos los servicios estén cerca, pero ahora también es como un hogar, como una casa puede tener diferentes espacios, pero al mismo tiempo no ser tan extenso. Eso también tiene que ver con los servicios que son, no delivered, los servicios que son entregados en casa y bueno, esta forma de facilitar la vida desde tu hogar. La séptima, igual no tiene que ver mucho, pero es personalización privada. Es decir, mucha gente está dispuesta a dar datos personales para que los servicios que obtiene sean mucho más personalizados y mucho más custom made a lo que se necesita. Eso igual no tiene mucho que ver con la Agenda 2030. La octava tendencia es el orgullo local en camino a ser global. Esto igual ahorita fue algo muy, muy fuerte durante la pandemia, de apoyar el comercio local. ¿A quién apoyas más? Pues al vecino que sabes que vende lasaña o a la empresa multinacional que te la vende congelada, ¿no? Entonces, eso también es una gran tendencia. Y bueno, la décima, no, es la novena, perdón, revolucionarios de la reutilización. Cada vez las personas preguntan más qué van a hacer los grandes productores con lo que generan o de qué manera puedo ahorrar. O sea, toda esta parte también de ya slow fashion es algo que también está pegando mucho en la industria de la moda, de ya en lugar de generar, y tiene que ver con la economía circular, en lugar de generar mucho desde cero, de lo que ya generamos, ¿cómo lo podemos reutilizar? Y bueno, pues ya cada vez más gente también está preguntando, sobre todo por una cuestión ética. Y la décima, que ya vi que no está aquí, pero tiene muchísimo que ver con la Agenda 2030, es aire limpio para todos. Ya el tema ambiental es ya un tema que llegó para quedarse y cada vez más gente, pues cada vez más consumidores, les digo, hacen presión a las empresas para que estos datos sean tomados en cuenta y sobre todo reportados en los reportes de transparencia. Siguiente. Y bueno, esto como por la parte comercial. Ay, no sé. Siguiente. Pero también la parte empresarial. Está habiendo muchos cambios de paradigmas. Siguiente. Entonces, por ejemplo, Forbes sacó un artículo muy interesante de hay grandes ventajas para las empresas al adoptar la Agenda 2030. Por una parte, la primera ventaja es el avance y la previsión. Digo, ahorita mucho de este tema todavía sigue siendo voluntario, todavía sigue siendo pues poco a poco en lo que las empresas lo van adaptando y en lo que los consumidores lo van exigiendo, pero llegará un punto, y esa es la gran proyección, que estos temas ya van a ser obligatorios. Y bueno, o sea, como bien comenta en Forbes,
las empresas que desde ahorita empiezan a implementar la Agenda 2030, de una manera están previniendo y de una manera se están anticipando a esos cambios de tendencia. Por otra parte, también está la movilización de recursos, ya que habrá nuevas oportunidades de negocios por varias convocatorias, por varios fondos de inversión, por varias concursos incluso que ciertos países o ciertas organizaciones internacionales promueven justamente para adoptar estos objetivos. La tercera es mejores relaciones con los grupos de interés. Antes, pues igual era muy común ver a las empresas como totalmente desvinculadas y digo, eso es una posición personal tal vez, pero no sé si muchos lo piensen así, de el resultado que tenemos hoy del gobierno a nivel presidencial, parte pues también es eso, de que las empresas han sido muy satanizadas y digo, no sin justificar, no quisiera comentar ese debate de blanco y negro, bueno y malo, pero también las empresas estábamos a veces como muy desvinculadas de la gente. Entonces era muy fácil pues cambiar el discurso y decir las empresas son malas o las empresas solo les importa el dinero, ¿no? A lo que voy es que esta mejora en la relación con los grupos de interés es una gran oportunidad también para cambiar el discurso y es esta parte de ¿cómo explicar? Como de demostrar que las empresas finalmente somos más humanas. Entonces, esa imagen de la empresa ya lejos y la empresa desconectada y la empresa únicamente enfocada en generar riqueza, ya debe o ya nos está demostrando que debe cambiar. La cuarta ventaja es la mejora en el desempeño. La sostenibilidad finalmente también significa ahorro, también significa mejores presupuestos o decisiones mucho más efectivas y eficaces. Entonces, pues es lógica, ¿no? Si consumes de alguien local, pues ahorras muchísimo en transporte, en tiempo, puedes mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, en general, es una mejora en el desempeño de la empresa de cualquier giro. Y la quinta ventaja es la transparencia y la rendición de cuentas, que tiene que ver con las tendencias de consumo. Las empresas que estén como enfocadas en implementar la agenda, pues lo primero que tienen que hacer es medir y es reportar y es identificar cómo van. Y eso le va a permitir al mismo tiempo tener un mejor reporte y tener una mejor comunicación, tanto interna como externa, de pues en qué van, de los resultados, y eso pues va a mejorar la reputación y demás. Entonces, pues no es algo que yo digo, es algo que fue publicado en Forbes. Siguiente. Y bueno, también este es un tema que se habló justamente a inicios de este año en Davos, en el Foro Económico Mundial número 50. Y bueno, el tema de este año fue el stakeholder capitalism, quiere decir el capitalismo de las partes interesadas. Antes estaba el capitalismo de los shareholders, o sea, de los socios, de los asociados, de los fundadores de las empresas. Pero ahora el tema de este año fue justo esto, el capitalismo de las partes interesadas, que es mucho más abierto y mucho más inclusivo. ¿Quiénes son las partes interesadas? Pues las partes que son afectadas directa o indirectamente por la actividad de la empresa. Pueden ser los proveedores, es toda la cadena de valor. Y bueno, el objetivo del foro de este año fue construir un mundo más sostenible e inclusivo. Y bueno, se comentaba esto, que las empresas deben ser mucho más responsables o mucho más, pues sí, o sea, tienen que tomar en cuenta todos los impactos que van a tener en sus clientes, en el medio ambiente, en las comunidades, en los colaboradores. Y bueno, Joseph Stiglitz, igual gran economista, autor de libros y bueno, premio Nobel de Economía de 2001, comenta esto: si el capitalismo va a trabajar y es el modelo económico que está preponderantemente a nivel mundial, entonces debe ocuparse directamente de las crisis y servir a la sociedad. Y eso no lo hace en la forma actual. Entonces debe haber una nueva forma del capitalismo, un capitalismo progresivo,
en donde haya un mejor balance entre los gobiernos, entre los mercados y entre la sociedad civil. Entonces, bueno, esto es un tema, pues ya, puesto a nivel internacional, y a mí sí se me hizo muy interesante cómo está viendo como esta cuarta ola de revolución y de forma de ver a las empresas. Siguiente. Y bueno, digo, esto es solo como una presentación como muy breve de bueno, ya sabemos que es la Agenda 2030, ya sabemos cómo los grandes organismos internacionales, sobre todo económicos, están tomándolo en cuenta. Y bueno, ahora cómo se concreta o cómo se aterriza en el mundo, en México y en Querétaro. Siguiente. Entonces, bueno, el Social Progress Imperative en este año publicó que va a tomar 62 años en cumplir todos los objetivos. La idea era que de 2015 a 2030 cumplirlos, pero bueno, se estima que nos va a tomar un poco más. También al mismo tiempo, Melinda Gates de la Fundación Bill and Melinda Gates comentaba que como a mediados de esta pandemia que 25 años de progreso en la consecución de la Agenda 2030 desaparecieron en 25 semanas. Esto pues por cuestión de la pandemia, ¿no? Muchos avances que se había tenido, por ejemplo, en matrículas, matrícula a nivel primaria o a nivel básico, pues ya, ya tenemos como grandes retrocesos, trabajo digno, también mucha gente desempleada. Entonces, bueno, pues todos estos avances que ya veníamos teniendo a nivel mundial, pues fueron retrasados un poco. Pero bueno, hay esperanza. En España, a nivel global, es el país que tiene más empresas adheridas o más empresas comprometidas, con 1.534 empresas. Y bueno, le sigue Brasil y Francia. A mí lo que se me hace interesante es que el 60% de esas empresas son pymes, el 23% son grandes y el 17%, perdón, son organizaciones de la sociedad civil, academias, sindicatos. Pero, no sé, ese es un tema a reflexión. Yo supongo que las pymes son las que más lo han implementado porque igual por su tamaño son más ágiles. A veces las empresas más grandes, aunque son las de mayor impacto o las de mayor estructura, pues al mismo tiempo sabemos que a veces son las más burocráticas o las que tienen procesos mucho más complejos y entonces es más difícil cambiar rápido o virar, a diferencia de una pyme que igual o son familiares o son más ágiles, pues bueno, pero digo, sin embargo, hay muchas. Los ODS, que son los más trabajados, por decirlo así, son el 3, el 5 y el 12, son, el 3 es salud y bienestar, el 12 es producción y consumo responsable, y el 5 es equidad de género, y esos son los más trabajados, y los menos trabajados es el 14, que es vida submarina. Y bueno, además de eso, hay muchas alianzas. Esta fue la que más me llamó la atención, la Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible. Pues hay grandes empresas con presupuestos, estaba leyendo, son 60 billones de euros los que están ahí implicados. Pues bueno, son grandes empresas que se están comprometiendo para llevar a cabo la Agenda 2030. Y bueno, el Pacto Mundial, que es también una iniciativa que propuso Kofi Annan, me parece en el 2001, que tiene que ver con estas empresas y tiene más que ver con la parte de responsabilidad social empresarial. Siguiente. Yo no sé qué es. Siguiente. Bueno, eso es como en el mundo. Y ahora en México, siguiente. En México tenemos grandes retos. Tenemos una calificación de 70.4 puntos o 77 a nivel regional. Esto es de acuerdo a Nancy de la Sierra, que es presidenta de la Comisión Agenda 2030 del Senado de la República, pero comenta que tenemos un rezago crítico en muchas áreas. Igual no nos sorprende, pero pues para repasarlas, en agua limpia y saneamiento, hambre cero, trabajo decente,
industria, paz y justicia, instituciones sólidas, reducción de la desigualdad, infraestructura, acción por el clima y crecimiento económico. En esos temas son en los que más tenemos rezago. También a la par, pues ha habido muchos grupos de trabajo, muchas asociaciones, muchas alianzas que han salido. Este año, pues, salió como tal los grupos de trabajo Agenda 2030, que fue una alianza entre el Consejo Coordinador Empresarial, el Pacto Mundial, que es la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, y la Oficina de la Presidencia de la República. No olvidemos que la Oficina de la Presidencia de la República tiene un área específicamente para el trabajo de la Agenda 2030, pero bueno, también sabemos, es ahí donde entra un poco la polémica. Están los comités, está el área, están las personas designadas, pero al mismo tiempo se están haciendo muchas otras cosas ya a nivel ejecutivo que pareciera que no hay un compromiso real, ¿no? Por ejemplo, en el objetivo 5, que es la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, y bueno, al mismo tiempo cierran los refugios o cierran las estancias infantiles, ¿no? O en la parte de energía asequible y no contaminante, y bueno, lo que sabemos que ha pasado con las energías renovables en el país. Entonces pues sí, tienen una página, tienen indicadores, tienen información, pero no se está haciendo mucho. También, bueno, Amexid tiene la Alianza por la Sostenibilidad, donde hay muchas empresas, y la CONAGUA y la CONAM, pues también tienen áreas específicas o una agenda de trabajo que es transversal. Siguiente. Siguiente. Y bueno, en Querétaro, ¿cómo estamos? Pues igual, en nuestra legislatura tenemos una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030. Tenemos un comité técnico especializado que fue instalado en el 2019. Tenemos comisiones de trabajo en Coparmex, tal cual somos la Comisión de Agenda 2030. En Canacintra, nuestro querido colega, el ingeniero Miguel Ángel de la Rosa, dirige la Comisión de Medio Ambiente. Y bueno, aquí les quería como platicar un poquito también de lo que hacemos en la comisión, porque tiene que ver con la conclusión y con el mensaje que quiero dar finalmente. Nosotros en la comisión, tal cual, pues trabajamos en 3 niveles, porque sabemos que hay como varias formas en las que podemos impactar. La primera es la concientización. Igual, siempre es muy importante pues aprender, escuchar nuevos temas, escuchar nuevas cifras, y eso finalmente es lo que va a captar que nueva gente se integra al tema. Entonces, bueno, tenemos pláticas y talleres. Por otra parte, tenemos aplicación, porque luego pasa esto, ¿no? Tal vez sabemos mucho qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que cambiar y qué tenemos que hacer, pero no sabemos cómo. Luego es tanta información que es como un bombardeo, y tenemos que, sobre todo como empresarios, tener como respuestas muy ágiles, muy ejecutivas, muy directas al punto. Entonces, ahí en la parte de aplicación, tenemos varias tareas y varios retos, pero el más prometedor o el ambicioso es el Centro Empresarial Verde, que es finalmente un proyecto que ya después les platicaremos más en otra ocasión, pero es esta forma de cómo aplicar un verdadero desarrollo sostenible en las instalaciones de una empresa. Y bueno, transformación, también sabemos que por una parte, como ciudadanos, tenemos que hacer nuestra labor, tenemos que, pues como dicen, en nuestros metros cuadrados hacer lo que nos corresponde, pero también es necesario contar con el apoyo y con el sustento de los gobiernos, de las leyes. Y bueno, ahí como comisión, pues estamos, y bueno, de la mano también con expertos externos, pues apoyando mucho que la ley de economía circular. Alguna vez nos acercamos para dar nuestras recomendaciones respecto al código urbano y demás. Y bueno, el gran proyecto también que tenemos ahora es la coalición Agenda 2030, porque vimos que hay mucho trabajo, pero totalmente desvinculado, ¿no? Es muy padre, por una parte, ver que tanto academia como gobierno, como sociedad civil, como otras empresas están haciendo mucho, pero la verdad es que la unión siempre hace más la fuerza. Entonces, este es un proyecto que ya también después les platicaremos más. Siguiente.
Bueno, siguiente. Este es como el panorama en general de cómo va. Les recomiendo, si les interesa más este tema, entrar a la página de agenda2030.mx. Ahí es lo que les comentaba, tanto el Gobierno de México como INEGI y Agenda 2030 tienen estos indicadores. Se puede ver tanto la línea base a nivel nacional y la línea base por entidad. Aquí está, por ejemplo, la de Querétaro. Y podemos ver los avances en cada uno de los ODS. En general, como les comentaba, el de educación, teníamos un gran avance porque, bueno, ya habíamos alcanzado casi el 100% de personas matriculadas a nivel básico, o sea, eso quiere decir en primaria y en secundaria, pero bueno, ahorita una cosa, como bien sabemos, una cosa es que estén matriculados, otra cosa es que aprovechen, que haya un aprovechamiento escolar. Y eso tiene que ver con nutrición, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con, por ejemplo, este tema también de salud menstrual, ¿no? Muchas cosas que no solo tienen que ver con que estén matriculados. Entonces también la Agenda 2030 es una agenda sumamente multidisciplinaria y muy transversal. Siguiente. Y bueno, para dejar también espacio para preguntas, siguiente. Yo básicamente quiero que se lleven esto. El primer punto importante es que ya no es opción, o sea, ya no es, digo, si queremos ser empresas de primera, si queremos ser empresas competitivas, si queremos ser empresas de nivel global, este tema ya no es opción, ya no es si quieres, ya no es si le da tiempo al DRH, ya no es si queda algo que sobra en el presupuesto, no, ya es la nueva forma de hacer los negocios. Y podemos empezar hoy con lo que somos. Muchas veces, digo, yo siempre esto lo digo tanto en la comisión, pero pues también a todos. Yo no soy experta en este tema. O sea, muchos me preguntan, ¿qué ingeniería estudiaste o eres bióloga? No, yo como veo en mi currículum, yo soy licenciada en Innovación y Gestión Educativa, pero más que experta, yo soy apasionada en el tema. Y, por ejemplo, en la comisión tenemos grandes empresas, grandes personas que pueden o no ser expertos, pero tenemos personas que están en el giro de plásticos y que están haciendo grandes cosas en pro de la Agenda 2030. Tenemos personas que igual tienen empresas de paneles solares o de energías renovables y que están haciendo algo por la Agenda 2030. Entonces, a lo que voy es, sí, siempre vamos a necesitar a los expertos y uno de los grandes retos es cómo vinculamos a la academia. Yo estoy convencida que la academia tiene las grandes respuestas. Ellos ya saben, ellos ya lo han investigado, ellos ya lo han probado. Únicamente necesitamos vincularlos. Entonces, los expertos siempre los vamos a necesitar, pero eso nunca va a ser justificación para nosotros no hacer algo desde lo que somos con lo que tenemos. Y bueno, pues por último, esta frase también de José Alonso que les comentaba de la Universidad Complutense de Madrid, decían, las compañías que se pongan a cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas encontrarán un espacio de negocio de 90 billones de dólares. Es decir, hay dinero en esa área, hay formas, hay alianzas, hay información. Realmente, pues lo único ya que se necesita es que haya más gente que esté implicada. Entonces, hay muchas formas de participar. Muchas gracias por el espacio y la verdad es que si se acercan a la comisión, si se acercan a los colectivos, a Coparmex, Canacintra y demás cámaras que también están implicándose en este tema, pues estamos seguros que hay muchísimo que podemos hacer. Muchas gracias. Del público. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, licenciada ahora Diana Romero Rangel, por tu presentación. Le damos un fuerte aplauso al público que lo estoy escuchando atentamente, por favor. Un aplauso. ¿Dónde estamos? Y tenemos un par de preguntas, licenciada. Nos dicen, tú como educadora, más allá de la familia, ¿dónde y cómo será la forma más eficaz y veloz de construirla? Platícanos. ¿De construir la agenda?
construir la familia. No me queda clara la pregunta. Bueno, tenemos otra, si quieres. Te pregunto. Ajá. Bueno, dice, Beatriz me dice, considerando que puede haber un nuevo capitalismo a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿será realizable al 2030 a pesar de los grandes intereses económicos que serían afectados y en qué medida? Muchas gracias. Yo sí creo que ya es posible, o sea, ya estamos viendo muchos ejemplos. También ya este nuevo sector que está surgiendo, el llamado cuarto sector, que ya son las empresas sociales. Porque, a ver, ahorita cómo está, o sea, somos las empresas tradicionales, ¿no? Que nos fundamos con un fin meramente económico y que en esa consecución de ese fin, pues entran programas de responsabilidad social, de filantropía y demás. El gran reto o la gran desventaja de ese modelo es que finalmente el objetivo siempre va a ser económico, que no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa entonces cuando un proyecto de impacto o un proyecto ambiental o un proyecto social no cumple con, o sea, se pasa de presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, están surgiendo estas otras empresas que son empresas sociales, tienen muchos nombres, o empresas por el bien, o empresas humanas, donde desde un principio el objetivo de la empresa tiene que ver a fuerzas con algún objetivo ambiental, con algún objetivo social, o que en el proceso no, o sea, impacte directamente de forma positiva. Entonces yo creo que sí es posible, sí va a ser realizable. Que sea realizable en el 2030, no creo. Honestamente, digo, nos quedan 10 años y es mucho lo que tenemos que hacer, pero es que va a ser realizable en medida que las cabezas y que los colaboradores y que todas las partes interesadas, que somos todos, nos impliquemos. De la familia, no, es que me da pena no contestarla, pero digo, como educadora puedo decir que la educación está en todo, no solo en un aula, y la figura de la familia cada vez está evolucionando, ¿no? Entonces ya no es solo una familia modelo o una familia nuclear, ya más bien es, pues se va adaptando a la diversidad y a las diferentes necesidades también de la sociedad. Totalmente de acuerdo, licenciada Diana Romero Rangel. Muchísimas gracias por tu participación. Un fuerte aplauso. Vamos a una pausa comercial y seguimos en vivo desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, en esto que es el Querétaro Planeado Territorio Inteligente 2020. Vamos a una pausa. Regresamos. Gracias.